Bueno, buenas tardes. Si os parece, comenzamos. La gente que se vaya sumando a lo largo de la webinar, recordaros que este vídeo os lo proporcionaremos, por lo que si alguien se conecta más tarde, pues podrá ver la sesión íntegra. Bienvenidos y bienvenidas a la webinar de hoy, ¿vale? El tema que nos ocupa va a ser herramientas digitales para el trabajo colaborativo y la gestión de proyectos. Con este webinar cerramos este ciclo de webinars gratuitas que hemos creado desde el grupo de formación de AIN. Y nada, antes de dejaros con Mireia Muñiz, que va a ser la ponente de hoy, me gustaría explicaros un poco cuál va a ser la dinámica, ¿vale? Mireia va a estar realizando una presentación durante unos 20-25 minutos, ¿vale? Y dejaremos una parte final para turno de preguntas. Si os fijáis en vuestra pantalla tenéis un apartado de preguntas y respuestas. A lo largo de la webinar, no esperéis al final, sino que a lo largo de la webinar podéis ir recogiendo las preguntas, ¿vale? Antes de daros paso con ella, os voy a presentar, ¿vale? Hoy vais a estar con Mireia Muñiz. Ella es consultora y formadora senior en innovación y creatividad, es ingeniera IT Master MBA y especialista en innovación en empresa, innovación del talento y creatividad, ¿vale? Por mi parte, nada más, lo que os digo, recordad de recoger las preguntas en este apartado y os dejo paso con Mireia. Genial. Gracias, Imanol. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Mireia. Si os parece, empezamos. He estructurado la presentación de este webinar en dos contenidos. Por un lado, vamos a hablar del tema de gestión de proyectos a través de las metodologías ágiles, que es el objetivo de ese primer webinar. Y luego vamos a hablar de herramientas digitales para el trabajo colaborativo. Veréis que algunas de ellas hacen referencia a esa gestión de proyectos, pero algunas otras hacen referencia a muchos otros ámbitos del trabajo colaborativo que también está bien abordar, ¿vale? No solo el tema de la gestión de proyectos, en el que entraremos más al detalle en ese primer webinar. Voy a compartir la pantalla con todos. Dame un segundito. Vale, empezaré con gestión de proyectos, metodologías ágiles y herramientas digitales. Os cuento, probablemente muchos de vosotros estaréis acostumbrados a gestionar proyectos desde lo que llamamos unos proyectos en cascada, unos proyectos planteados desde un punto como muy jerárquico, ¿sí? Cuando hacemos una planificación de proyectos con una metodología en cascada, lo que hacemos es intentar predecir qué es lo que va a pasar en el desarrollo de nuestro proyecto. Sí, seguro que nos suenan al chino palabras como fases, hitos, tiempo, recursos asignados, costes, presupuestos. Es ese tipo de planificación en la que yo pienso hacia dónde quiero ir o los pasos que me va a dar e intento planificar ese proyecto pues concorde a lo que yo me imagino, ¿vale? Que va a pasar. Esa rigidez en esa gestión, esa planificación que yo hago para la que luego me aferro e intento que sí o sí se cumpla, muchas veces no concuerda con la realidad. No sé si os ha pasado, pero si estáis acostumbrados a gestionar proyectos, muchas veces es una lucha continua porque lo he planificado de tal manera, necesito que suceda así, porque si no realmente las consecuencias son graves, ¿sí? Cuando hablamos de gestión ágil para la gestión de proyectos, lo que intentamos hacer es un cambio de paradigma en el que asumimos que no tenemos absolutamente claro cuál es el devenir que va a tomar el proyecto. Y, por tanto, el método que utilizamos para planificarlo, para diseñar cuáles son los pasos que vamos a ir dando, es muchísimo más flexible. En esta diapositiva veis dos frases que para mí son claves, ¿no? En metodologías predictivas veis como hemos dicho que esto iba a ser así, será así, es decir, nuestra labor como gestor de proyectos se basa en intentar que eso pase de la manera más férrea posible, y en metodologías ágiles lo que hacemos es plantearnos la opción de que realmente lo que queremos que pase de una determinada manera, pues no podemos predecirlo porque no tenemos todo el poder necesario como para poder hacer un diseño, ¿vale? Y esas metodologías nos permiten gestionar mejor ese tipo de proyectos en los que tenemos pues, bastante incertidumbre, ¿vale? Siempre me gusta hacer el símil de cuando planificamos un viaje, ¿no? Hay viajes en los que incluso gente, ¿no? Al que le encanta hacer esa planificación de voy el primer día, como aquí, voy a visitar tal cosa, a la tarde hacemos una excursión, y otras personas pues que simplemente van, ¿no? Y a ver qué pasa. Tienen un objetivo claro, que es pasárselo bien probablemente o descubrir determinadas cosas, pero los pasos que vamos a dar para descubrirlas, pues lo dejamos un poco dentro de una cierta incertidumbre, aunque sí que tienen ciertas cosas acotadas, ¿vale? Dicho esto,
toca abrir un poco la mente a lo que llamaríamos metodologías ágiles, ¿sí? Y sobre todo, toda esa filosofía. La gestión de proyectos a través de metodologías ágiles se basa en una gestión en las que se valora mucho la interacción entre las personas porque se entiende que el conocimiento entre ellas es clave para llegar siempre a una mejor solución que quizá no es la que yo inicialmente como gestor de proyectos puedo haber planificado, puedo haber creído. Se valora mucho también el acceder a la información de la que disponemos de proyectos anteriores, pues para realmente recortar tiempos y llegar a soluciones más o menos estables que podamos moldear para llevar a nuestro cometido. Se valora muchísimo también la colaboración abierta con el cliente y la transparencia, que es algo que las metodologías predictivas, pues de las que han oído mucho y de las que se trabaja con cierto hermetismo. Y por otro lado, se valora mucho la respuesta al cambio por encima del seguimiento del plan, que ese es el principal cambio metodológico. No se trata de yo he definido que esto va a ser así y por tanto voy a hacer todo lo posible por lo que sea, sino que tengo clarísimo qué es lo que valora el cliente en este proyecto y, por tanto, voy a hacer todo lo posible porque pase y porque el cliente tenga la satisfacción que busca en el desarrollo de este proyecto, ¿sí? No tanto en que cumplamos un determinado plan o no. Hay una filosofía en todo este tipo de esta manera de gestionar proyectos. Os dejo aquí algunas de las básicas, las veremos durante el webinar con más detenimiento. Entregas tempranas y continuas de valor. Al cliente se le van entregando resultados de manera continua. Los requisitos cambiantes son bienvenidos. Yo intento con todas las personas con las que trabajo siempre y alumnos, intentar trabajar mucho esa sonrisa, ¿no? Y cuando alguien coge y dice, ay, he pensado que esto, en lugar de este color, estaría mucho mejor en este otro. No es el momento de, como gestores del proyecto, digo, no, por favor, hay que intentar en una metodología ágil, si realmente esa filosofía la estamos llevando hasta el final, relajarse, sonreír y decir, si realmente eso es bueno para el cliente, será bueno para el proyecto y realmente lo que queremos es que todo se haga lo mejor posible, ¿vale? Lo que os comentaba del beneficio por delante de todo. La integración del cliente en el proyecto, en confianza y apoyo al equipo humano. En metodologías ágiles utilizamos siempre la autonomía. Nos apoyamos mucho en que cada persona es autónoma para desarrollar su trabajo. En caso concreto hay una manera de organizar los grupos de trabajo que veremos en el taller. Conversaciones en personas, hablaremos también de las dailies y siempre las entregas se hacen a través de conceptos visuales, prototipos, presentaciones que de algún modo u otro hacen ver al cliente directamente cuál es el incremento de producto que se ha conseguido, es decir, cuáles son los pasos que se ha dado, los próximos, y nos permiten validar si vamos por el camino correcto o no en ese desarrollo, ¿sí? En metodologías en cascada, cuando hacíamos una planificación, se hace desde el principio en base a unos requisitos del cliente y si en el paso 1 ya íbamos errados, el proyecto se desarrolla y hasta el final de todo no somos capaces de ver que realmente pues nuestra premisa primera quizá no era del todo correcta, no hemos acabado de entender lo que el cliente quería, ¿no? Lo cual genera también muchos problemas de rediseño. Y una metodología ágil, al ser flexible, nos permite que esos problemas pues, no pasen o al menos llevarlos muchísimo mejor, ¿vale? Llegados a este punto, probablemente os estaréis preguntando si las metodologías ágiles son o no para vosotros, ¿vale? Buenas noticias, no se trata tanto de decir esto es para mí, voy a empezar a trabajar con metodologías ágiles desde ya y voy a implantar absolutamente todo lo que me dice el protocolo de gestión ágil de proyectos, sino que mi visión es que lo ideal es picotear, ver realmente todas las propuestas que nos hace y hacer un punto intermedio entre lo que podría ser una planificación pues en cascada, quizá más tradicional, y una metodología ágil. Desde mi punto de vista es muy difícil un determinado proyecto hacerlo 100% en cascada, no vamos a ver absolutamente todo, ni 100% de manera ágil. Tiene que ser un punto intermedio. Entonces, yo creo que es especialmente interesante este webinar porque os va a permitir ver filosofías diferentes de trabajar en base a las metodologías ágiles y adquirir aquellas que realmente digáis, esto es bueno, esto en mi empresa va a funcionar, esto en mi equipo funciona y tiro con ello para adelante, ¿vale? Por no extenderme, las metodologías ágiles son varias, hay muchos ámbitos en los que se trabajan metodologías ágiles. En cuanto a la gestión de proyectos en el taller, nos vamos a basar en Scrum y en Kanban.
¿vale? Hay otras que tienen relación sobre todo con el tema de desarrollo de software, lanzamiento de nuevos proyectos, gestión incluso industrial, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en gestión de proyectos en las cuales hay dos metodologías clave, Scrum. Os voy a contar muy por encima en qué consiste. ¿Veis este esquema? Este es el esquema oficial, ¿vale? Yo en el taller os facilitaré otro que creo que aclara un poco más el funcionamiento básico. Para empezar a trabajar con Scrum, lo que hacemos es una lista de requisitos priorizada de qué cositas considera el cliente que son muy, muy, muy importantes, es decir, qué cosas valora más. Y durante todo el proceso lo que vamos a ir es ir poniendo el foco en que aquello que valora el cliente más esté perfectamente diseñado y contrastando con él si la evolución que está llevando el proyecto, sobre todo respecto a esos ítems que son de más valor para él, toman el sentido que él espera, incluso superar sus expectativas, ¿vale? Esos circulillos que veis son lo que llamamos iteraciones. Scrum, igual que en Cascada podemos hablar de fases, en Scrum hablamos de una iteración, segunda iteración, tercera iteración. Y se va presentando al cliente de manera itinerante el producto para que vea sus incrementos, ¿vale? Se hace el listado de tareas valorando el valor para el cliente y el esfuerzo que nos supone. Se realizan sincronizaciones diarias, dailies, que os contaré cómo funciona. Tiene mucho que ver con cómo se gestionan los equipos y los roles que toma cada una de esas personas. Y es muy importante también esa retrospectiva, es decir, esa reflexión que se hace en cada iteración, en la que además el equipo toma un papel fundamental en cuanto a la interacción con el cliente. Desarrollo incremental, priorización de requisitos por valor que aporta el cliente y coste de desarrollo, un control empírico del proyecto, se potencia el equipo, colaboración y comunicación entre el equipo y el cliente total. Trabajamos en time boxing, es decir, en tiempos acotados determinados por las iteraciones y con las tarjetas Scrum, que forman parte de la metodología. Y algo muy, muy importante es que quien dirige el proyecto toma un papel de facilitador, de ayudador, más que de director y control, ¿vale? Es otro tipo de filosofía. Y por otro lado, para no dilatarme más, tenemos Kanban. Kanban podemos afrontar el método Kanban desde dos visiones. Desde como una herramienta para visualizar la evolución de un proyecto, que se basa básicamente, el sistema más básico son estas tres columnas que veis: to do, cosas por hacer, cosas que se están haciendo y cosas que ya están hechas. Estos posits que veis aquí son lo que llamamos tarjetas Kanban. Obviamente esto lo llevaremos a un nivel muchísimo más complejo, pero sin perder esta facilidad, este menos es más, de ver claramente qué es lo que nos queda por hacer, qué tenemos encima de la mesa y qué se ha hecho. Y en esas tarjetas iremos incorporando toda la información que necesitamos para que todo el equipo vea en todo momento cuál es la evolución que está tomando el proyecto, ¿de acuerdo? Las cosas que están encima de la mesa establecen lo que se llama el work in progress, que el work in progress debe estar acotado para no sobrecargar de tarea a las personas. Iremos conociendo cómo funciona el método, ¿vale? Pero más allá de esa visualización, se trata sobre todo de establecer un método por el cual haya un control del proyecto, pero facilitando una cierta flexibilidad y sobre todo manteniendo al equipo siempre informado en todo momento de cuál es el estado del proyecto, ¿vale? El método Kanban tiene muchísimas derivadas, se utiliza en muchos ámbitos, no solo por la parte visual, sino también por el flujo, ese flujo que supone el pasar tarjetas de unas personas a las otras para acabar completando la tarea, intentando siempre llevar nuestras tarjetas hacia la derecha, ¿vale? Hacia trabajo finalizado. Se trata de un método para el cual se prima sobre todo la productividad y la eficacia, ¿vale? Pues eso os cuento respecto a metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Luego, por otro lado, veremos herramientas digitales. Trello, a través de tableros Kanban, suele ser a día de hoy la reina, sobre todo porque es gratuita y es una muy buena manera de empezar, pero os contaré muchas otras herramientas que podéis utilizar para esa gestión digital de proyectos, ¿vale? Aparte de estas hay muchas más,
cuando podamos interactuar un poco más y conocer vuestro caso, pues intentaré orientaros en qué herramienta puede ser la más adecuada. ¿Vale? Ok, si os parece, cambiamos de tercio, ¿vale? Vamos a pasar a herramientas digitales para el trabajo colaborativo. Como os comentaba antes, la gestión de proyectos es una parte. Un segundín, ¿eh? La gestión de proyectos es una parte del trabajo colaborativo, pero no todo. Hay muchos otros ámbitos que tenemos que tener en cuenta. Y Manuel, ¿veis ahora herramientas digitales para el trabajo colaborativo? Sí, sí, sí. Perfecto, genial. Vale. Para empezar, deberíamos centrarnos en qué entendemos por trabajo colaborativo, ¿no? Porque mucha gente me dice, ¿trabajo colaborativo es teletrabajo? No. Trabajo colaborativo es cuando muchas personas necesitan ponerse de acuerdo para crear algo asociado a un ambiente laboral, ¿vale? Pero puede ser que estemos, por ejemplo, como esta chica trabajando en casa, del cual pues yo recibo mails, me comunico y interacciono con el mundo y con el trabajo y no necesariamente tengo por qué hacer trabajo colaborativo. Puede ser que tenga un trabajo pues mío autónomo que pueda desarrollar pues sin necesidad de más personas. Si trabajo colaborativo, pues bueno, interacción entre compañeros, pero no podríamos llamarlo colaborativo, ¿vale? Entonces, quedas con esta imagen, entendemos trabajo colaborativo, pues cuando hay diferentes personas que realmente necesitan interaccionar para desarrollar aquello que necesitan como resultado, ¿de acuerdo? Por tanto, se trata de establecer nuevas fórmulas de trabajo, sobre todo para la creación y la dinamización de espacios que en colaboración permiten pues, obtener, ¿vale? un resultado final. Permitidme esta diapositiva que pregunta, ¿cuál es tu drama? Cuando empecemos el webinar, para mí esta es la pregunta clave, ¿vale? ¿Cuál es, dónde os aprieta el zapato realmente? ¿Cuál es vuestro problema en el trabajo colaborativo? Como para que hayáis considerado que vale la pena hacer un webinar, ¿vale? Porque muchas veces el conocer realmente los puntos flacos nos va a permitir llevar a cabo soluciones directamente al problema que vosotros tenéis o a vuestro caso en concreto, ¿no? Podremos hablar de trabajo colaborativo en muchísimos ámbitos, pero para mí es muy importante que me trasladéis justamente esas cosas en las que notáis ciertas dificultades, porque cada casa es un mundo. Cada empresa tiene su propia cultura que en muchas ocasiones interfiere muchísimo en cómo se realiza ese trabajo colaborativo, y conocer vuestro caso es vital para encontrar una solución adaptada. Seguro que habéis vivido implantaciones de herramientas digitales de todo tipo que no han llegado a su fin, aun siendo buenísimas propuestas técnicas, y tiene mucho que ver con la cultura, la manera de relacionarse de las personas o los sistemas preconcebidos de comunicación en la empresa, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer en ese webinar es preguntar cuál realmente es vuestro caso concreto, dónde os aprieta el zapato para poder trasladaros soluciones al respecto, ¿vale? Muchas veces yo voy a empresas, ¿no? Me dicen, Mireia, queremos pues, soluciones eso, para que la gente trabaje de manera colaborativa, se relacione, pero no existe una metodología física de organización, es decir, nadie les ha dicho cómo esas personas se tienen que organizar, o ya no es que se lo tengan que decir, sino entre ellas no han llegado a un punto de acuerdo. Un punto en común en el cual decir, vale, pues vamos a trabajar así con estas herramientas y con este método, sino que cada uno trabaja con lo que buenamente puede, lo que buenamente conoce, pero realmente eso acaba en un caos organizativo, ¿no? En la que no hay buena comunicación y no se puede colaborar bien con los demás. Eso sería el paso 1, definir cómo nos vamos a organizar, yo qué necesito de ti, tú qué necesitas de mí, cuál es la mejor manera de ponernos de acuerdo, y a partir de ahí escoger qué herramientas digitales encajan mejor con nuestro caso. ¿Vale? Pero no podemos empezar el edificio no podemos empezar la casa por el tejado. Tenemos que empezar primero definiendo qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Por tanto, primero vamos a empezar a hablar de metodologías de trabajos colaborativos, cómo definir roles en el equipo, qué tipos de roles deberíamos definir para que realmente el trabajo colaborativo funcione, qué significa establecer grupos de modelos jerárquicos o matriciales, es decir, equipos que realmente no hay una jerarquía preestablecida, sino que depende del tipo de proyecto, depende de la especialidad, depende de muchas cosas, tipologías de tarea que se desempeñan, resultados esperados y cuál es el grado de autonomía de cada uno de los miembros de
del grupo de trabajo. Si tengo proyectos de tipo más creativo, y no me refiero a tipo creativo a manualidades ni nada por el estilo, sino que me refiero a proyectos en los que el resultado que esperamos no sabemos ninguno cuáles son, ¿no? O sea, en el que realmente pues hay que, no hay por ejemplo, el desarrollo, pongamos, una página web, ¿no? Puede ser como muy estructurado, pero realmente puede ser el resultado de mil maneras, ¿no? Por tanto, hay que haber puestas en común. O proyectos lineales que hemos hecho 25 veces los mismos y, por tanto, el proceso que hay que llevar a cabo lo tenemos clarísimo y las herramientas colaborativas pues tienen que ser otras porque no hace falta esos momentos de discusión. Si utilizamos metodologías ágiles, filosofías ágiles, va conmigo, va con el resto del equipo o se van a sentir demasiado poco estructurados. Proyectos en cascada, lo que tenemos son proyectos en cascada o no podemos estandarizarlos. Tenemos procedimientos digitalizables, lo que llamamos hot points. Hay puntos calientes que realmente, por no haber aplicado la digitalización y ser muy manuales, dificultan el trabajo colaborativo. Normalmente la digitalización de esos puntos facilitan el acceso de todo el mundo y, por tanto, el trabajo colaborativo. La naturaleza del equipo, ¿es indefinido? ¿Siempre es el mismo equipo o es puntual? Porque el tipo de herramientas que vamos a necesitar son diferentes. Tendremos, si es un equipo puntual, tendremos que utilizar herramientas mucho más abiertas y accesibles. Si es por carácter indefinido y es un equipo interno dentro de nuestra organización, podemos definir nuestras propias herramientas. Simplemente tendremos que hacer un welcome pack, una bienvenida a nuevas personas que se introduzcan en el equipo, pero que, bueno, que tendrán una curva de aprendizaje y que se integrarán de manera sencilla. ¿Qué canales y herramientas son factibles? Hay gente que viene a los talleres y dice, Mireia, ¿qué herramienta? Y yo les digo, pues esto funciona súper bien, pero en el momento de llegar a la empresa es como, esto no podemos hacer porque los servidores o porque no se permite el acceso a o porque, ¿vale? Entonces también tenemos que ser conscientes de qué nos podemos permitir, ¿vale? Antes de empezar a soñar. Reglas de comunicación. Supongo que habéis sufrido estos días a personas comunicándose por canales de información que a lo mejor no son cómodos. Cuestiones de trabajo a través de WhatsApp o llamadas en horarios que no tocan. Tenemos que establecer también unas reglas de comunicación entre el equipo. Y luego seguramente os habréis encontrado con que hay veces que ponemos una metodología encima de la mesa y la gente simplemente pasa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vale? Hablaremos también de qué hacer. Dicho esto, una vez tengamos todo claro el ecosistema de cómo queremos hacerlo, también en función de vuestra dolencia, de ese drama vuestro personal, definiremos herramientas digitales, ¿vale? Desde cuáles son las más adecuadas para gestión de la información y archivo documental. Seguro que conocéis muchas plataformas, pero revisaremos las habituales, Google Drive, Dropbox, cuestiones de servidor propio, bueno, creación de contenido, en Real Time Board, Mindfree, tenéis muchas opciones también, en Google Docs, ¿vale? Generación y selección de ideas. Tenéis muchas opciones también para el tema de poner en común ideas y luego hacer una selección de cada uno. Desarrollo de conceptos o prototipos, abrir la mente a prototipos, es decir, muchas veces es más fácil hacer un dibujo y enseñarlo, decir, ¿quieres decir esto? Que no 4 llamadas de 4 horas por teléfono, ¿vale? Entonces, cuando tengo algo en mente y quiero trasladarlo, ¿qué métodos tenemos y qué herramientas digitales nos permiten decir, esto es lo que te quería decir? Comunicación y discusión. Cuando una comunicación es unidireccional, de te informo de esto, o cuando tenemos que discutirlo. Las herramientas que utilizamos también son diferentes. Obtención de feedback, reuniones y acuerdos, gestión de proyectos, que el webinar el otro dedicaremos única y exclusivamente a esto, a este punto. Coordinación y agenda, también tenemos muchas herramientas, Teamify, Google Calendar para conectarnos entre nosotros o incluso con gente fuera de la organización. Soluciones integrales, súper interesante. Si queremos abrir miras y decir, ostras, pero es que toda esta información me encantaría que estuviera en lugar común, no solo para nuestro equipo, sino para toda la organización. RPs, Teams, en Google Tools tenemos muchas opciones. Herramientas que también nos permiten hacer ese engagement entre el equipo y seguir sintiéndose un equipo hasta la distancia, ¿no? Say hello and goodbye, tener muchas posibilidades. Y luego otras herramientas bases para el trabajo colaborativo que muchas se basan en el papel cero. Todo lo manual, como he dicho antes, facilita mucho todo el trabajo colaborativo. Entonces, cuantas más
herramientas podamos implantar que nos faciliten una política de papel cero, nos van a permitir también trabajar de manera colaborativa y digitalmente pues muchos más cómodos. Entonces, hay herramientas que bastante básicas, pero que si incorporamos a nuestro día a día todas las personas del equipo, pues que vamos a notar mucha diferencia, ¿vale? Y eso os cuento. Estos son los 2 webinars. He intentado trasladarlos los objetivos y las principales temáticas que vamos a tratar en cada uno de ellos. Y Manuel, no sé cómo he ido de tiempo. Bien, bien, bien. ¿Bien? Bien, sí. Vale, Sí, sí. entonces, si queréis podemos empezar por la tanda de preguntas. Sí, de momento nadie ha preguntado nada, entonces voy a Bien, dejar un genial. minutillo por si alguien quiere hacer alguna cuestión. Y si Vale. no, pues bueno, mientras contaros un poco que estos talleres de los que habla, recordaros, ¿no? Estos talleres de los que habla Mireia, pues el 27 y 28 de abril, o sea, el lunes y martes que viene, serán los de metodologías ágiles y herramientas digitales, y el lunes y martes siguiente, 4 y 5 de mayo, será el de herramientas digitales para el trabajo colaborativo, ¿vale? Al enviaros el enlace a la webinar de hoy, ¿vale? Para si lo queréis volver a ver o si lo queréis compartir con algún compañero, os mandaré también la información de estos talleres, ¿vale? Entonces, viendo que nadie tiene ninguna pregunta, pues nada, agradecer a Mireia el rato que nos ha ofrecido y agradeceros a todos y A a todas vosotros. la participación, ¿vale? Venga, un saludo a todos, gracias. Genial. Gracias.